Bueno, empecemos un nuevo podcast, Los Códigos Secretos de la Abundancia. En este capítulo tengo a mi amigo que vamos a hablar de lo que es, cómo es acompañar un proceso terapéutico, ¿no? Digamos, desde la perspectiva, yo doy sesiones, pero no tengo tanta experiencia como vos, amigo, que tenés como 19 años, ¿no? En esto. Y 15 más o menos. Bueno, 15. Bueno, no sé cuántos años tengo, pero más o menos. Bueno, entonces, yo Sí. empiezo yo, así Dale. vos lo desmenuzás un poco, porque Dale. para mí, acompañar un proceso tiene como un principio, un final y un objetivo, ¿no? O sea, es como yo en el programa que estoy haciendo, en todo lo que estoy construyendo es, por ejemplo, lo mío es más como un programa que un proceso terapéutico. Nunca estudié sobre el tema y demás, pero sí he tenido grandes resultados en mí mismo, primero que nada, y después en las personas a través del conocimiento. Yo en mis sesiones lo que hago es, doy meditaciones de liberación emocional. O sea, la persona cuando se libera de bloqueos o emociones, aumenta su nivel de conciencia, entonces por ende uno se vuelve más feliz, se vuelve más tranquilo, más alegre, más amable. ¿Cómo ves vos, con todo lo que has hecho, cómo es acompañar un proceso Bueno, para las creo, personas? creo que eso cambia mucho de forma en la medida que uno va también cambiando de forma, ¿no? Como que vas aprendiendo en base también a lo que vas transitando y generando nuevas formas. En mi caso acompaño procesos muy diversos y a lo largo de los años he acompañado de muchas formas distintas. Hoy creo que la mejor forma, por lo menos para mí, de acompañar es primero viendo qué es lo que hay que acompañar, ¿no? O en este caso, o brindar un servicio que genere algo, ¿no? Como muchas veces hago quizás en las armonizaciones sonoras o en ciertos encuentros, que es lo que te pasa en el encuentro y te vas y ya, y no tengo responsabilidad sobre ese proceso. Claro. Y algo distinto es por ahí cuando alguien quiere hacer un proceso, como decís vos, porque, digamos, en una experiencia hay un proceso también que se acompaña, pero la gente va no es como que esas tres pilares que dijiste se dan in situ en el momento. Claro. Y después hay otros procesos quizás que son con objetivos más complejos o que no hay objetivos claros, quizás un proceso donde la persona quiere conocerse más en profundidad o revisar ciertos aspectos de sí mismo, donde quizás el fin lo puede poner la persona o lo puede poner uno y decir, che, me parece que ya tenés las herramientas suficientes, ahora caminas solo. Esa es mi forma de acompañar muchas veces. Wow, algo que me encanta, que lo escuché de vos. De hecho, vos me estás acompañando en un proceso a mí. Yo te estoy acompañando en un proceso a vos, ¿no? 100%. Pero realmente un concepto que yo entendí o profundicé hace poco es acompañar a una persona para que la persona tenga las herramientas necesarias para resolver, ¿no? Claro. Todo esto me lo trajiste vos, que Y es medir súper... los límites también siempre entre las herramientas que genera la persona para resolver y el lugar en el que te pone la persona como herramienta también, ¿no? No generar Porque una una... cosa es ser la herramienta a la que yo recurro cuando necesito revisar algo que me genera duda y otra cosa es ser la herramienta que resuelve. Hay que tratar de evitar generar siempre las resoluciones y por lo menos desde mi lugar, donde se hace cierto análisis, lo que yo planteo son distintas observaciones. A mí me da lo mismo cualquiera, ¿no? Pero mirate en todas y como tratar de ampliar siempre la mayor conciencia posible. Y en mi caso trato de hacerlo en distintos aspectos, ¿no? A veces trabajamos con lo físico, a veces con lo energético, a veces con lo emocional, a veces con lo psicológico, digamos. Entonces, entender eso, siempre, digamos, siento todo servicio que brindemos desde el amor y desde la conciencia va a ser bien. Después va a ser más efectivo o no en función de los objetivos, según las herramientas que se puedan generar en ese proceso. Y sí son muy distintos los procesos, por ejemplo en mi caso, de alguien que viene con una cuestión psicológica que quiera resolver o emocional, a alguien que viene más con una búsqueda exploratoria más del campo quizás energético o cuántico, si se quiere, ¿no?
Y después hay un proceso que planteo yo, que es el que a mí me gusta, si me preguntás, el que a mí me gusta es este, que es más completo, que se llama proceso de reprogramación cuántica, que lo que apuntamos es a reprogramar lo suficiente nuestro ser para que, digamos, esa energía cuántica y esta energía rígida de la 3D se fusionen en una sola cosmovisión, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera integramos no solo lo que somos, sino también lo que vinimos a hacer. Wow. Estoy tratando de resumirlo en pocas palabras, Sí, pero entiendo. Es como integrar lo que somos en muchos sentidos y dimensiones y no solo lo que se ve, ¿no? Y hablamos en muchos sentidos y dimensiones que lo podemos disparar para muchos lados, ¿no? Porque ya dentro de la 3D hay muchas dimensiones, tenemos adentro, tenemos afuera, tenemos lo que sentimos, lo que pensamos, lo que queremos, lo que, no sé, ¿no? Hay como muchas, lo que sentimos a nivel emocional, lo que sentimos físico, hay como demasiada amplitud en todas las dimensiones que ocupamos. Claro. Imagínate si eso además lo llevamos a los planos donde no podemos ver ni sentir desde el mismo lugar que sentimos en esta 3D y las sensaciones son totalmente distintas, los lenguajes y las lógicas de ese mundo, si se quiere, son distintas y donde no nos animamos muchas veces a ver porque nos da miedo no entendernos a nosotros mismos y entonces en vez de explorar hacia adentro, ¿qué hacemos? Vamos a buscar a alguien que nos diga qué tenemos, qué nos pasa, qué necesitamos, qué... Entonces, volviendo a la pregunta inicial, si vos me preguntás ¿cómo es acompañar un proceso terapéutico? O para mí, ¿cuál es la mejor manera? Que la persona pueda ver que en realidad quien ejecuta el cambio, la sanación y la trascendencia en sí mismo es ella misma, ¿no? Si la persona entiende eso, un éxito. Tremendo. Y si no, mejor decir hasta acá llegamos. Bueno. No, porque a mí me ha pasado que la persona entiende eso y dice, bueno, listo, ya quiero... o que la persona encuentra eso y dice, bueno, pero pará, ahora quiero abrir este nuevo aspecto de mi vida, ¿no? Y se recontrata en esto que decías vos, bueno, tiene un principio, sí, un desenlace y un fin. Objetivo. Claro, se generan nuevos objetivos que pueden recontratar ese proceso y puede ser infinito, aunque yo recomiendo que en algún momento sea como, bueno, hasta acá. Claro. Bueno, la verdad es que a mí en procesos de terapia y demás me parece algo muy bueno tener como una persona de confianza más allá de las amistades, ¿no? Que bueno, nosotros somos re amigos, pero tener de alguien que te va siguiendo, de alguna manera esto de permitirme a mí, por ejemplo, acompañar procesos de amigos, es súper interesante porque desde un montón de lugares que he explorado y estudiado la salud, poder saber cómo es la persona, cómo vive, cómo se vincula con otras personas, es súper enriquecedor para el proceso que acompaña también. Y no es solo lo que viene la persona y me cuenta en la terapia, ¿no? Entonces, en ese sentido es un laburito, supongo, yo ya de alguna manera ya me acostumbré a ese modo, pero en su momento fue un laburo decir, bueno, pará, pero y la separación entre y qué sé yo. Claro. Y al final hoy entiendo que lo del otro es del otro, lo mío es mío, y lo que yo le doy al otro, el otro lo puede tomar y aprovecharlo, o no, ya es del otro. Claro. Entonces, esa separación es la que de alguna manera a mí me permite no mezclar, ¿viste? Hablamos en este momento de esto. Y siempre es desde un lugar de amistad y amor. Y soy igual de directo y conciso también en mis amistades. Entonces, no sé, de alguna manera nunca se pone en riesgo esa relación. Esa relación. Sí. Y donde siento que hay algún riesgo, quizás no elijo acompañar ese proceso. Y a mí me parece que es muy importante tener a alguien que te acompañe a lo largo del tiempo y vayas viendo como ese proceso, una persona totalmente. Que se va generando un vínculo también con un terapeuta, con alguien. Sí. Y yo, por ejemplo, a mí me pasaba con la persona que me veía antes, le podía contar un montón de cosas porque había llegado a un nivel de profundidad. Y era como que no le tenía que explicar toda mi vida antes de explicarle por qué hice esto, tenía como todo un contexto y me daba. Y lo importante también de abrirse a la hora de confiar en la persona, ¿no? Porque uno va a tal no sé qué. Yo soy de... Acá te quiero hacer una corrección. Me parece que no es, digamos, confiar en la persona, o sí, pero también es confiar en uno confiando en esa persona, ¿no? Es como, confío en que si confío es porque... Claro. Capaz que es redundante, pero es como en realidad la confianza siempre es en uno, porque si yo tomo esta decisión, o sea, si vos tomas la decisión de hacer un proceso conmigo,
no puede depender de mí tu expectativa de lo que vos... Es muy enroscado lo que estoy planteando. Más o menos. Si vos querés hacer un proceso conmigo, vos tenés que confiar en vos y en la elección que estás haciendo, porque Claro. si depositas esa confianza en mí, siempre va a depender de mí tu resultado. Y ese Bien. es el apego del cual estamos tratando de escapar de alguna manera. Que es hacerle entender a la persona que si está en este proceso es porque puede, porque quiere, porque lo elige y no depende tanto de quien esté enfrente. Obvio que quien esté enfrente va a enriquecer ese proceso. Claro. Pero que el proceso terapéutico del otro o el avance del otro o lo que el otro haga en su proceso no puede depender del terapeuta. El terapeuta, pero digo yo, o por lo menos yo desde mi cosmovisión, ¿no? Claro. El terapeuta propone, brinda herramientas, después todo el movimiento, si no lo hace la persona que está haciendo el proceso, nunca va a llegar al punto de madurez suficiente para decir, me estoy haciendo cargo de mí mismo, y siempre va a ser necesito que me ayuden a resolver esto, ¿no? Claro. Me gustaría hablar de ese tema también, hacerse cargo de uno mismo, ¿no? A mí Claro. me pasó cuando yo era chico, llegué a la conclusión, ok, digo, mira, si yo pienso que las cosas dependen de algo externo, del gobierno, de la sociedad, de mamá, de papá, de otra persona, si yo pienso que mis resultados, mis emociones, algo depende sobre algo externo, no tengo poder sobre eso, no tengo la responsabilidad, no soy capaz de ser responsable. Entonces yo cuando era chico dije, ok, si yo creo o pienso de que yo, todas las cosas soy yo responsable, yo practico un concepto de responsabilidad absoluta. Si yo soy responsable de todo lo que me pasa, ahí tengo el poder o la autoridad de cambiar, o la forma o la manera de cambiar lo que a mí me está pasando y lo que estoy viviendo. Claro. Y no le estoy dando un poder al otro. Claro. Entonces, bueno, si me va bien, me va mal, qué sé yo, depende de mí. Y porque si todo lo que pasa depende del lugar que elijo ocupar, es tan simple como correrme del lugar que estoy ocupando y ponerme en otro lugar. ¿No? Es como, ¿a quién fue que le decía el otro día? Imagínate que hay una sierra ahí prendida. Claro. Vos te acercás y te cortás. No le va a echar la culpa a la sierra. Y, viste, ¿No? Entonces, los escenarios donde me pongo dependen de mí y los límites o cortes que necesite hacer o no, o a quien dejo entrar, también depende de mí. Si querés podemos culpar de un montón de cosas de la niñez o preadolescencia, pero llega un momento que uno tiene que decir, bueno, me hago cargo de que ahora con todo lo que viví elijo yo. literal, a mí me gusta mucho esta frase que dice, ok, bueno, no sé, hasta mis 18 años, hasta una cierta edad, lo que fuera. No, a mí, yo soy así porque mi papá, mi mamá me hicieron esto, me hicieron aquello. Ok, hasta el punto en donde vos te hiciste consciente de que eso es así, empezás a hacerte responsable, ¿no? Sí. Porque yo era así hasta que... No, yo era así porque me pasó esto con mi mamá. Ok, bueno, y a partir de ahora, ¿cómo elijo ser? Claro. No, Y también... más que verlo, tener esa ya poder, o sea, de alguna manera reconocerlo, en vez de abrirnos a tirarnos en el piso a llorar por eso, nos abre la posibilidad de decir, ok, estoy condicionado por esto, ¿cómo me salgo de este condicionamiento, no? Y lo importante acá, por ejemplo, por lo menos en los procesos que hago yo de esta reprogramación, es generar nuevas lógicas frente a las mismas situaciones, ¿no? Si siempre tengo la lógica de que frente a esto me voy a sentir así, o va a pasar esto, va a pasar lo otro, y no logro ver otras posibilidades, lo más posible es que yo haga todo para que suceda de esta manera. Entonces, cuando empezamos a ver todos los mecanismos que tenemos y que realmente muchas veces, en el 99% de los casos, cómo suceden las cosas, el factor principal es cómo yo actúo. ¿Desde dónde? ¿No? Y esa es para mí lo importante de simplemente verse, que muchas veces deteniéndome a observarme qué es lo que hago y cómo lo hago, aprendo mucho más que haciendo más. Claro, siendo consciente de mis patrones. Por ejemplo, yo en la meditación, cuando uno se da el permiso de estar más tranquilo, estar más relajado, primero relajar el cuerpo, poner como un poco en pausa los pensamientos o que tengan más espacio entre ellos, uno se puede hacer más consciente de, ok, cómo pienso, cómo hago lo que hago, cómo me hablo a mí mismo, qué cosas hablo, qué cosas digo. Entonces, bueno, llegar a esa conclusión de que soy responsable, y creo que el primer paso en el camino de la conciencia es darse cuenta que uno puede cambiar. Porque no es poca cosa darse cuenta de eso, ¿no? Totalmente. Que puede cambiar absolutamente cualquier cosa.
Porque uno dice, nada, no sé qué. Pero el problema, cuando uno no lo tiene integrado esto de, no, yo soy así. Bueno, pero en última instancia podés cambiarlo, o estás eligiendo ser así también, ¿no? Hay un ejercicio para mí así medio constelacional muy lindo. Tíralo y terminamos. Dale. Que es hacer el ejercicio de, en una situación que me generó conflicto, tratar de que todos los participantes se conviertan en mí mismo. Entonces, si yo soy cada una de esas personas, realmente puedo ver qué es lo que tengo de eso, qué es lo que me molesta de eso, qué es lo que me espeja eso. Y puedo tener mucha más información para hacerme cargo del lugar que estoy ocupando, que si responsabilizo cada uno de esos personajes, que todo lo que me están transmitiendo es solo para mí, no es para ellos. Ellos tienen su propio mensaje eso, dentro de esa misma situación. Entonces, si entendemos eso y nos ponemos como jugadores absolutos de cada personaje, lo que se puede ver y romper ahí, abrir y liberar y trascender es maravilloso. Tremendo, me lo hiciste hacer el otro Así día que, ese ejercicio. sí, lo propongo como ejercicio para que lo hagan en casa. En una experiencia o situación, todos los integrantes o elementos de la historia pasan a ser yo mismo, ¿no? O sea, era yo relacionándome de esta manera, yo relacionándome de esta manera. Podría ser una peli, ¿no? Donde vos salgas al mundo y todos sean vos. Y todas tus partes de vos estén manifestadas en el Para universo. mí, en un alto nivel de conciencia, sí, son nuestros infinitos Yo solo pido que si en algún momento hacen esa película, este video sirva para reclamar algún tipo de derechos o algo. Por favor. Bueno, gracias una vez más. Terminamos este podcast. Gracias, amigo. La verdad que sos muy amplio, sos un grande. Te elijo como terapeuta porque me ayudas en esos procesos. Me hiciste ese ejercicio, lo hice el otro día. Recién yo estaba con una situación de, che, ¿qué hago? ¿Elijo? ¿Es blanco o negro? Y vos abriste todo un abanico de posibilidades que yo estaba cerrado en dos situaciones de decir, che, ¿hago esto o no lo hago? Y no, mira, puedes hacer esto, puedes hacer esto, puedes hacer esto. Y eso te da la posibilidad de elegir, es distinto. Así que gracias, amigo. Voy a terminar este podcast diciendo lo que siempre digo. Siempre seguí todo aquello que te da paz. Si una charla, si pudiste seguir el nivel de sutileza de esta charla y llegaste hasta acá, la persona que está del otro lado va a estar más tranquila que cuando empezó el video, seguro. Entonces siempre seguí todo aquello que te da paz. Gracias porque estar del otro lado está haciendo que se cumpla mi propósito de vida, que es impactar a la mayor cantidad de personas posible a través de aquello que me cambió la vida. Nada de todo lo que dijimos es la verdad absoluta, sino más bien es lo que a nosotros nos sirvió, lo que a vos te dio un montón de experiencia, lo que a mí me dio un montón de experiencia y sabiduría. Espero de corazón que a la persona que esté del otro lado le sirva, pero si no le sirva, bueno, que busque lo que sí le sirva, ¿no? Porque tampoco es todo así. Entonces, gracias, amigo. Gracias. Te amo, bueno. Chao.